Acostumbrados a su gracia, es el tema de la meditación de esta semana. Recordemos que hemos venido hablando acerca del juicio de Dios que ha sido derramado en Nadab y Abiú, en Uza, que han sido los dos casos que hemos mencionado específicamente, donde el juicio de Dios se ha derramado sobre ellos y lo hemos meditado, lo hemos analizado un poco y creo que el Señor nos ha venido revelando acerca de esos casos, de lo que ha pasado. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios da la orden al pueblo de Israel para que erradique a todos los cananeos y que los destruya totalmente. Y esto quizá en nuestra percepción también tiene algo que choca en nuestra propia justicia humana. Ahora, quiero que leamos en el Salmo capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La Nueva Traducción Viviente dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Qué está diciendo el ser humano? El salmista escribe, inspirado por el Espíritu Santo, la condición humana, cómo es que el ser humano se encuentra en cuanto a Dios. Ellos traman contra Dios y dicen, rompamos las cadenas, no estemos unidos a Él. Echemos de nosotros nuestras cuerdas que nos unen con Dios. Y más fuerte, la Nueva Traducción Viviente dice, liberémonos de ser esclavos de Dios. En otras palabras, el ser humano dice, no quiero la soberanía de Dios en mi vida, no quiero que reine sobre mí. Yo quiero ser libre, quiero vivir en democracia y quiero vivir como no teniendo a nadie sobre mí. Así vivimos, hermano, y esto lo miramos en el día a día. La gente actúa de esta manera y no está pensando si está obedeciendo a Dios o no, si Dios es importante o no en su vida, sino que mejor lo he sacado de mi contexto. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 43 al 45, dice la palabra, ustedes han oído que se dijo, dice Jesús, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Verso 45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y aquí nos está diciendo que a pesar del ser humano y la condición del ser humano que hemos leído en el Salmo 2, encontramos a un Dios que hace que sobre malos y buenos, justos e injustos, sea derramada su gracia y su bendición. El sol nace sobre toda la humanidad, el aire que respiramos es producto de la obra de Dios y de su gracia, pero nos olvidamos de ello y lo que queremos hacer más bien es reclamar el por qué pasan cosas, como por ejemplo un huracán, un tsunami, un terremoto o un volcán que hace erupción y que mata a personas. Eso no lo comprendemos, porque nosotros lo que queremos es que todo ande bien y que todo esté equilibrado, pero no puede ser, porque el desequilibrio que existe es el pecado que entró a la humanidad por nuestros padres Adán y Eva y que nosotros ahora somos herederos de esa vida de pecado, lo cual hace que las cosas ya no estén ensambladas correctamente, sino inestables. Ahora, exigimos que las cosas vayan bien, pero nosotros no nos sujetamos al Dios creador nuestro. Y de esto vamos a meditar un poco más. En el libro de Números 6, 24 al 26 es una porción muy conocida que dice que el rostro de Dios se refleje sobre cada uno de ustedes, que así debemos bendecirnos los hijos de Dios. Habla específicamente al pueblo de Israel. Así se van a bendecir, que mi rostro esté sobre ellos, sobre cada uno, ¿verdad? Que yo alce mi rostro sobre ellos y les dé paz. Wow, una cosa bonita, ¿verdad? Algo precioso. Quiere decir que ese es el deseo de Dios para sus hijos. Ahora, ¿somos merecedores de verdad de su gracia? ¿Somos merecedores de que Él se refleje en nosotros? Hay muchas cosas que pasan en medio nuestro y que lo que hacemos es alejarnos de Él. El doctor Sproul escribe en la página 121 de su libro La Santidad de Dios: cuando pecamos siendo portadores de la imagen de Dios, le estamos diciendo a la creación entera, a toda la naturaleza bajo nuestro dominio, a las aves del cielo y a las bestias del campo, le estamos diciendo: así es Dios,
Así es como el Creador se comporta. Miren en este espejo, como hemos leído en Números, ¿verdad? Que se refleja en mí. Mírennos y verán el carácter del Todopoderoso. Le decimos al mundo, Dios es codicioso, cruel, amargado, homicida, ladrón, mentiroso, adúltero. Dios es todas estas cosas que nosotros hacemos. El pecado más pequeño nos convierte en falsos testigos de Dios. Esta palabra es muy confrontativa y me da mucha vergüenza cuando veo todo mi pasado y mirar de qué manera yo he sido un falso testigo de Dios. Quizás tú te puedes mirar también al igual que yo, hermanos, porque nuestra vida tiene que reflejar la presencia de Dios, el rostro de Dios, el carácter de Dios. Y eso es lo que no hemos hecho en muchos de las situaciones de nuestra vida. Amados hermanos, si esta palabra es dura, es porque realmente nos confronta nuestra manera de ser, nuestra vida. Y podemos preguntarnos en base a esto, ¿merezco misericordia? ¿Merezco justicia? ¿Merezco amor de Dios? ¿Soy bueno acaso? ¿Soy justo acaso? Hermanos, ¿soy merecedor de justicia? Y creo que podemos decir que todo el mundo, toda la humanidad es merecedor de justicia. Esa justicia santa, la justicia que viene de Dios, la que se derrama sobre todos, pero cuando la miramos, la criticamos. ¿Cómo es posible que Usa quiso detener el arca y Dios lo mató? No lo entendemos. ¿Cómo es posible que Ananías y Zafira, por una mentira, murieron en ese momento? No lo comprendemos, porque nosotros creemos merecerlo. Estamos acostumbrados a la gracia de Dios. El doctor Sproul menciona nuevamente a este teólogo alemán que se llama Hans Kung, y dice así, que él escribe acerca de los aparentes y severos juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Dice que el aspecto más misterioso del pecado no es que el pecador merezca morir, sino que el pecador siga viviendo en la mayoría de los casos. Kuhn hace la pregunta correcta, dice el doctor Sproul. El problema no es por qué Dios castiga el pecado, sino por qué él permite que la rebelión humana continúe. En realidad nos hacemos la pregunta incorrecta normalmente. ¿Es porque Dios permite que venga lo malo? ¿Es porque Dios, si es mi Dios, permite que me llegue una enfermedad? ¿Permite que muera un ser querido? ¿Permite que sucedan cosas naturales para que muere mucha gente buena, entre comillas? Amados hermanos, es así como vivimos la vida. Queremos que todo nos vaya bien. Y sacamos algunos versículos de contexto para adaptarlos a una teología egocentrista y humanista, donde el centro es el hombre, así es que nos tiene que ir bien, si no, no es Dios. En fin, este tipo de cosas. Pero Dios nos confronta a través de su palabra y nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos cuando nos desviamos de la palabra de verdad. Pensamos que Dios nunca va a derramar su juicio y su ira sobre nosotros cuando la Biblia dice que lo hará. Entonces, si la Biblia dice que lo hará, pues es que así será. Encontramos entonces nuestro pasaje central el día de hoy, que es en Deuteronomios, donde encontramos en el capítulo 7, versos 1 y 2, lo que Dios les manda hacer a su pueblo. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jergueseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. ¿No será muy dura esta palabra? ¿No será muy fuerte lo que el Señor está diciendo que se le haga a estas naciones? Destruirles por completo y no apiadarse de ellos. Estas cosas no las comprendemos. Les dice en el verso 5 del mismo capítulo 7, pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Un detalle muy importante aquí. Les está diciendo cuál es el meollo del tema, cuál es el problema y por qué viene el juicio de Dios sobre ellos. Les está diciendo que tienen altares, ¿verdad? Que tienen pilares sagrados, que tienen imágenes de acera,
y tienen imágenes talladas. En otras palabras, están llenos de idolatría y se han alejado de Dios y han rechazado a Dios como su Dios. Entonces les está diciendo a estas naciones, van a quemar todo esto que les representa a ellos y van a destruir completamente a estas naciones. ¡Wow! Nos sorprende, por supuesto, este mandato de Dios. Sin embargo, también debemos recordar que antes de poseer la tierra de Canaán, también Dios había mandado un diluvio a la tierra. Y en este diluvio solo se salvó una familia, que fue de 8 personas, y toda la humanidad existente en ese tiempo murió. Si nos asombra ahora la tierra de Canaán, que iba a ser exterminada, pues debe asombrarnos también el diluvio, que murió toda la humanidad excepto una familia. Y esto, cuando lo analizamos, no queremos aceptarlo de esta manera, porque nosotros nos creemos dignos del amor, de la misericordia, del perdón, de la restauración, y no es así. Solo es la gracia y misericordia de Dios la que nos puede alcanzar. Así es que en la página 125, déjeme leerles lo que el doctor Sproul dice. La conquista de Canaán fue una expresión explícita del justo juicio de Dios sobre una nación perversa. Él le aclaró este punto a Israel y también le aclaró este otro punto importante, que ellos tampoco eran inocentes. No fue como si Dios hubiese destruido a un pueblo perverso por causa de un pueblo justo. Dios derramó su justicia sobre los cananeos, pero sobre los judíos derramó su misericordia. Y este tema, qué bueno que él lo aclara aquí, porque en realidad nosotros pensamos que unos merecen el infierno y otros merecen el cielo, lo cual no es así. Todos merecemos la condenación, todos merecemos el infierno. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad, es lo que merecemos. Ahora, la misericordia de Dios se ha mostrado sobre nosotros para salvarnos a ese pueblo que ha escogido y a esos que responden a ese llamado de Él el día de hoy. Y esto no es algo que debamos ignorar. Debemos de estar conscientes que es así. Mire, en Deuteronomios 9, del 4 al 6, dice la palabra: no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, o sea, estas 7 naciones, por mi justicia. No vayas a decir eso: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, dice el verso 5 de nuevo, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Verso 6. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Y luego Moisés menciona el verso 24, siempre del capítulo 9 de Deuteronomios, dice: ustedes han sido rebeldes al Señor desde el día en que los conocí. Palabra fuerte la que habla contra el pueblo de Israel. ¿En qué momento fue? Antes de poseer la tierra de Canaán, les está aclarando quiénes son ellos. Rebeldes, injustos, no merecen nada, sí, pero yo hice una promesa y voy a cumplir esa promesa y los he seleccionado a ustedes. Así es que no es por la rectitud de su corazón, no es por su justicia. Hermano, tú y yo podemos aplicarlo a nosotros. No es porque somos buenos que vamos al cielo, no es porque yo me porto bien, no es porque yo hago muchas cosas buenas en mi vida cristiana o a mi prójimo. No se trata de mí, se trata de la misericordia de Dios. Es la única que me rescata de mi condenación, de mi estado de condenación. Así es que tenemos que tenerlo eso bien claro. En Deuteronomios capítulo 7, continuemos, versos 3, 4 y 6, dice la palabra:
No entrarás, no contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Verso 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y aquí les aclara, han sido escogidos de todos los pueblos por mi gracia, por misericordia, porque ustedes no lo merecen, pero han sido escogidos. Hay 5 cosas que el Dr. Sproul en la página 127 menciona que creo que es importante para unir esto que vemos en el Antiguo Testamento de un Dios que muestra una justicia de esta manera, y el Dios del Nuevo Testamento que algunos creen que es otro Dios, pero encontramos a la Biblia que es el mismo Dios. El mismo Dios, no existe un Dios distinto, es único Dios verdadero, el soberano de todas las cosas, y vemos cómo Jesús menciona acerca de este Dios que miramos actuando con esa justicia severa, ¿verdad? De esta manera. Ahora, dice él, número 1, fue el Dios del Antiguo Testamento a quien Cristo llamó Padre. Wow. Número 2, fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien de tal manera amó al mundo que envió a su hijo, a su único hijo, para redimirlo. Número 3, la comida y la bebida de Jesús fue hacer la voluntad de este Dios. Número 4, fue el celo por este Dios lo que consumió a Cristo, el Dios que mató a Nadab, a Abiú y a Usa. Ese mismo mató a Cristo para redimirnos a nosotros. Wow. Número 5, el mismo Dios que destruyó al mundo con un diluvio es el mismo que derrama las lluvias de su gracia sobre nosotros. Se nos olvida esto y por eso pensamos que hay un Dios de esta manera en el antiguo tiempo, pero Jesús dice que es el mismo a quien él oraba y hacía su voluntad, quien fue el que hizo todo el plan con él y con la obra y con el Espíritu Santo para la redención de la humanidad. Wow, es algo maravilloso. Así es que por más duro que nosotros veamos la orden de Dios, hermanos, contra estos pueblos, contra Nadab y Abiú, contra Usa, era la justicia de Dios siendo derramada sobre ellos. Ahora, hay algo que sí podemos mencionar ahora para dejar este mensaje a nuestro corazón y para seguir luchando en nuestra vida cristiana. Si hay algo que realmente fue algo fuerte y que debería de sorprendernos hoy, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús fue el único hombre inocente al que Dios ha castigado. Todo hombre que Dios ha castigado hasta hoy lo ha merecido, pero Jesús no lo merecía. Él fue un hombre perfecto, intachable. Él como humano fue perfecto, sin pecado, no se encontró pecado en él, pero él fue ofrecido como el cordero sin mancha para que tus pecados y los míos fuesen perdonados. Si eso no nos sorprende y si eso realmente no nos remueve el alma y el corazón, hermano, es que no hemos comprendido nada todavía. Así es que la cruz es el ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, fue ese acto precioso y a la vez el más horrible, el que trajo la gracia sobre nosotros, la cual disfrutamos el día de hoy, la cual nos hemos acostumbrado lastimosamente y vivimos exigiéndola porque estamos acostumbrados a ella y pensamos que la merecemos. Así es que déjeme leerle este párrafo de la página 127 del libro. Dice: una vez que Cristo se hizo voluntariamente el Cordero de Dios, cargando nuestros pecados, entonces Él se convirtió en la cosa más vil y grotesca sobre este planeta. Con la carga de nuestro pecado que Él cargó, se hizo completamente repugnante al Padre. Dios derramó su ira sobre esta cosa obscena. Dios hizo a Cristo maldito por el pecado que Él llevaba. Aquí fue donde la justicia de Dios se manifestó perfectamente y todo fue hecho por nosotros, por ti y por mí. A mí me atraviesa una espada sobre mi corazón, sobre mis acciones, sobre mi vida, mi historia, hermano, que realmente no merezco nada porque soy pecador. Pero Cristo lo hizo por mí y pagó
por mí. Ahora creo completamente en su redención. Qué lindo es la obra preciosa del Señor. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que obra en nosotros, los hijos de Dios. No somos nosotros en realidad, solo es su gracia obrando en nuestro corazón. ¡Wow! Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Cuando nos humillamos en el trono de la gracia, recibimos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna en el momento que la necesitamos. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros. 2 Corintios 12:8-9. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, dice Pablo. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿cuántas veces tú has rogado y rogado y rogado y Dios te dice, te basta mi gracia? Hermano, no reneguemos por nuestros malos momentos, por aquellas cosas. Muchas veces sufrimos por nuestro propio pecado, otras veces sufrimos por la causa del Evangelio. Hermano, pero la gracia de Dios nos sigue alcanzando y nos sigue persiguiendo. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por gracia. Nada porque yo lo merezca, sino por gracia. Hermano, no te acostumbres a la gracia. Vive agradecido, porque cada día la recibes. Cuando salgas de tu casa cada mañana y miras este mundo y ves todas aquellas cosas que Dios prepara para ti, las bendiciones, respiras, tienes salud, el sol cae sobre ti, es por la gracia de Dios. Las hojas del árbol se mueven por la gracia de Dios. Estamos vivos para la eternidad. Si hay algo importante, hermanos, es que no solamente Dios para su pueblo ha preparado todo este mundo para que vivamos en él los 80 o 90 o 100 años, sino para prepararnos para la eternidad. La gracia de Dios por medio de Cristo ahora nos hace eternos para vivir con él para siempre. Que el Señor nos ayude a comprender que esta gracia es una gracia maravillosa y vivamos con gratitud. Que Dios te bendiga.